Bueno, ¿alguna vez te has planteado usar velas como alternativa a la iluminación eléctrica? ¿O alguna vez has escuchado a otra persona decir que está pensando en usar velas para ahorrar electricidad? En mi humilde opinión, esto no tiene sentido porque la iluminación con velas tiene un coste aún mayor que el de la luz eléctrica. ¿Pero cuánto? ¿El doble? ¿El triple quizá? ¿Y qué hay de los paneles solares? ¿Es posible autoabastecernos fácilmente y sin conexión a la red eléctrica? En este vídeo te voy a explicar casi todo lo que necesitas saber al respecto. Así que prepárate, porque aunque es para todos los públicos, no voy a dar mi opinión, sino a justificar con datos y números todas mis afirmaciones. Así que, ante todo, te invito a aprender algo nuevo. Y si te quedas hasta el final, a lo largo del vídeo encontrarás respuestas a otras cuestiones interesantes. La mayoría de las velas actuales son de parafina, que es un derivado del petróleo. La mecha, al arder, funde la parafina que, una vez líquida, asciende por la mecha y actúa como combustible. Asciende gracias a un fenómeno llamado capilaridad. Una vela de té típica puede contener cerca de 25 gramos de parafina y durar hasta 8 horas. 100 velas como estas se pueden comprar por unos 15 euros. Así que en total podemos obtener 800 horas de luz por 15 euros. Esto supone un gasto de casi 2 céntimos por hora. Pero ¿esto es mucho o poco? Para responder a esta pregunta, vamos a ver qué podemos obtener de nuestra compañía eléctrica por ese mismo dinero. En 2021, el precio de la electricidad ha subido y además fluctúa constantemente, así que voy a suponer un coste de 150 euros el megavatio hora. A cambio de 2 céntimos la hora, que es lo que nos costaría la iluminación con velas de té, podemos obtener 133 vatios hora de nuestra compañía eléctrica, que es una cantidad de energía considerable. Aun usando antiguas bombillas incandescentes de filamento, podemos producir muchísima luz con 133 vatios hora, alrededor de 1500 lúmenes, suficiente para iluminar una habitación grande, y si usamos bombillas LED, podríamos iluminar 10 o 20 habitaciones en función del tamaño. Y con la vela no obtendremos más de 15 lúmenes, lo justo y necesario para ver por dónde vamos. Esto quiere decir que incluso con antiguas bombillas incandescentes podemos producir unas 100 veces más luz por el mismo precio. En otras palabras, tenemos una eficiencia lumínica 100 veces mayor, considerando únicamente el precio. Ciertamente, es bastante, pero ahora podemos ponerle una cifra, aunque sea aproximada. ¿Es más de lo que esperabas o menos de lo que esperabas? Deja tus impresiones en los comentarios. Este mal resultado para las velas se debe a dos factores. El primero, en pequeñas cantidades el precio de la parafina es de unos 10 euros por kilogramo. Y el segundo y más importante, alrededor del 99,9% de la energía contenida en la vela es convertida en calor y solo el restante 0,1% es convertida en luz visible. Sí, has oído bien, no es un error. Hay referencias en Internet donde se dice que alrededor del 20% de la energía de la vela se convierte en luz, el 20% y no el 0,1% que acabo de decir. Yo no digo que no, pero no sé de dónde sale esa cifra de 20%. Los autores de dichas afirmaciones no lo explican, pero yo en este vídeo sí que lo voy a hacer. Eso sí, antes tenemos que hablar de calor, porque casi todo lo que hace una vela es liberar calor a la atmósfera, al aire, y como efecto secundario da una pequeñísima cantidad de luz que podemos aprovechar. Por tanto, si estamos en un lugar frío, ¿será rentable usar velas como calefacción, además de iluminarnos? Aquí la cosa se pone interesante. En las 100 velas que comenté antes habrá unos 2,5 kilos de parafina. Cada kilogramo de parafina tiene una potencia calorífica de alrededor de 12 kilovatios hora, es decir, 2,5 kilogramos multiplicado por 12 kilovatios hora, 30 kilovatios hora en total. Esa cantidad de energía nos costaría,
como dije antes, unos 15 euros, que es el precio por el que podemos comprar 100 velas de té. Así, estas velas nos proporcionan energía a 0,5 euros el kilovatio hora, o en otras palabras, 500 euros el megavatio hora. Si estamos informados, esta cifra ya debe resultarnos familiar, y es que si comparamos 500 euros el megavatio hora con el precio de la electricidad, incluso ahora que es bastante elevado, digamos 150 euros el megavatio hora, resulta que las velas siguen siendo al menos 3 veces más caras como fuentes de ambos iluminación y calefacción. Ahora bien, ¿cuánta energía contiene una sola vela? Si consideramos que usa 25 gramos de parafina, entonces la respuesta es 300 vatios hora, ya que 12 kilovatios hora sería para 1 kilogramo. Es una simple regla de 3. Y, por otro lado, si la vela tarda 8 horas en consumirse, entonces la potencia calorífica será 37,5 vatios, el resultado de dividir los 300 vatios hora por el número de horas. Así hemos pasado de energía vatios hora a potencia vatios. Si suponemos que la vela tiene una intensidad luminosa, lo que los humanos percibimos como brillo, de una candela, y que radia en todas direcciones, más o menos, entonces emitirá un flujo luminoso que es lo que se suele anunciar en las bombillas de 12,5 lúmenes. Y debido a una limitación física, es imposible obtener más de 683 lúmenes por cada vatio de potencia consumida. Esto es así porque la definición de flujo luminoso tiene en cuenta la sensibilidad de la vista humana en condiciones de buena iluminación o visión fotópica. Bueno, no quiero extenderme en esto aquí, pero si tienes dudas puedes hacer una búsqueda rápida en Google y comprobarlo. Volvamos al hilo principal. Si ya sabemos que la vela tiene una potencia calorífica de 37 vatios y medio, entonces una conversión del 100% equivaldría a 37,5 multiplicado por 683. En total unos 25.600 lúmenes. Pero resulta que la vela solo produce unos míseros 12,5. Esto significa que la eficiencia lumínica sería aproximadamente 0,05%. Incluso cuando antes dije 0,1% fui bastante optimista. Así que no sé de dónde sale el 20% que mencionan algunas webs que he leído recientemente, a no ser que también tengan en cuenta, además de la luz visible, la radiación infrarroja, algo que los humanos no podemos ver. Así que tener en cuenta el infrarrojo me parecería un artificio, un jugar sucio, hacer trampas. Porque, en mi humilde opinión, hace creer erróneamente que las velas son más eficientes como fuentes de luz de lo que realmente son. ¿Ya hemos terminado? Pues no, la historia no acaba aquí. La mayoría de la energía eléctrica que consumimos es producida en centrales de energía que utilizan petróleo, carbón o gas natural. Al quemar un combustible fósil, en este caso, para producir electricidad, una gran parte de energía se pierde. Imaginemos que queremos cambiar una moneda de una divisa a otra. El banco nos va a cobrar una comisión. Esto es más o menos lo que sucede con la energía. Y la comisión puede ser muy alta. Solo alrededor del 40% de la energía calorífica del combustible fósil es convertida en electricidad. En realidad, el gas natural permite eficiencias un poco más altas que las del petróleo y a su vez un poco más altas que la del carbón, pero por sencillez vamos a suponer que es un 40%. El resto se pierde a la atmósfera en forma de calor, y también CO2, vapor de agua y otros gases derivados de la combustión. Aunque gracias a la tecnología esta eficiencia puede mejorarse, hay una limitación impuesta por las leyes de la naturaleza, en particular la termodinámica. Así que no importa lo que hagamos, más de la mitad de la energía se perderá casi con total seguridad en la conversión.
Por lo tanto, aquí la verdad depende del punto de vista, como suele ser el caso. Aunque para nuestros bolsillos usar un radiador eléctrico para calentarnos será unas 3 veces más económico que usar velas, en realidad para el ecosistema y en términos energéticos del uso de materia prima, podría ser más eficiente usar velas, ya que para generar la electricidad se desperdicia gran cantidad de energía fósil. ¿Es lo que esperabas? En conclusión, no es rentable usar velas para sustituir la iluminación eléctrica. Las velas son fuentes luminosas muy ineficientes que nos ofrecen menos de medio lumen por vatio, mientras que las antiguas bombillas de filamento incandescentes pueden alcanzar los 10 lúmenes por vatio, incluso más, y las LED rondan los 100 lúmenes por vatio, dependiendo del tamaño. En cuanto a la calefacción, aunque es más barato usar un radiador eléctrico que usar velas, es más económico aún usar gas natural, propano, butano, incluso las estufas de parafina ofrecen una fuente de calor menos costosa que la eléctrica, sobre todo en los últimos tiempos. Esto se debe a que en una estufa de gas o parafina consumimos el combustible directamente para generar calor y se aprovecha casi en su totalidad, mientras que, como dije antes, en las centrales termoeléctricas se desperdicia mucha energía. Así son las cosas. Sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, pero sí puede perderse. Perderse no es equivalente a destruirse. Perderse es que simplemente se convierte en una forma de energía que no nos interesa o que no podemos aprovechar. Y cuanto más diferentes sean dos tipos de energía, más se pierde en la conversión de un tipo a otro. La comisión es mayor. El combustible contiene energía química que al quemarlo se transforma en energía calorífica. Estos dos tipos de energía están fuertemente relacionados. Así, obtener calor de la combustión es un proceso muy eficiente. Pero obtener electricidad de la combustión es mucho menos eficiente porque la eléctrica es un tipo de energía mucho menos parecida. Primera pregunta. Si compramos la parafina para fabricar nuestras propias velas, ¿el rendimiento económico no mejora? La respuesta. No. Si tenemos en cuenta el precio de la parafina y la energía necesaria para producir las velas, no vamos a ahorrar dinero fabricando nuestras propias velas. Esto no quiere decir que no merezca la pena. Parece que muchas de las velas del mercado contienen sustancias tóxicas, así que fabricar velas usando cera de abeja o cera de soja y mechas de algodón o madera es una alternativa interesante si nos atrae la idea de hacerlo, nos gustan las manualidades o buscamos realizar una actividad creativa, pero no desde una perspectiva económica. Segunda pregunta. ¿Y la iluminación por sistemas tradicionales como las lámparas de aceite o parafina, los quinqués, por ejemplo, qué tal son? Respuesta. Sigue sin ser rentable. Tal y como he explicado, obtener luz a partir de la combustión es muy poco eficiente. Además, el uso indiscriminado de aparatos que utilizan combustión dentro de una vivienda puede conllevar riesgos para la salud si no se toman precauciones. La iluminación tradicional tiene sentido en lugares sin acceso a un suministro eléctrico, en exteriores, por supuesto, como fuente de reserva o emergencia y, desde luego, por puro romanticismo. A mí me encantan, pero no, no es rentable. Y finalmente, ¿qué hay de los paneles solares? ¿Es posible autoabastecernos fácilmente sin conexión a la red eléctrica? Uy, respuesta. Esto es mucho más difícil de lo que mucha gente piensa. Los paneles solares son caros. Hay que mantenerlos y reemplazarlos con el tiempo, y como el uso de la energía producida requiere almacenamiento y varias conversiones, es imposible aprovechar la mayor parte de la energía, ni mucho menos. El problema quizá es que en la mayoría de las sociedades tecnológicas, hoy en día la población no tiene una percepción clara del valor de la energía. La mayoría hemos crecido en un mundo donde la abundancia de carbón, petróleo y gas
ha hecho posible casi todas las comodidades a las que estamos acostumbrados. Aunque la luz y el gas han subido de precio recientemente, sigue siendo muy barato si tenemos en cuenta el enorme trabajo que requiere generar la cantidad de energía que producen. Una batería de coche de 72 amperios hora pesa más de 15 kilos, probablemente 17 o 18. Podríamos pensar que si cargamos una batería así, usando paneles solares, podremos satisfacer muchas de nuestras necesidades diarias. Lo cierto es que tostar un poco de pan y calentar 2 tazas de agua en una kettle puede requerir entre 100 y 150 vatios hora. Solamente eso gastaría el 15% de la batería, de una batería de casi 20 kilos. Si solo la usamos para ver una televisión no muy grande, la batería podría darnos para 4, 5, quizás 7 horas de autonomía, teniendo en cuenta que no debemos descargar este tipo de baterías completamente. Pero un radiador eléctrico, un horno o un secador de pelo consumirían la mitad de la batería en menos de 10 minutos. No es mucho. Vale, pero la batería se va cargando, ¿no? Si la tenemos conectada a los paneles. Sí, pero ¿cuánto tardaríamos en cargar esa batería usando paneles solares? Pondré un ejemplo modesto al alcance de la mayoría. Un panel de 200 vatios monocristalino que puede pesar unos 15 kilos y medir casi metro de ancho y casi metro y medio de largo. Puede costarnos entre 120 y 150 euros. No es un juguete. En España, en verano, en un día soleado, durante una de las horas centrales del día, quizá no logremos cargar ni el 20% de la batería en una hora. Además, esto es algo muy variable. ¿Qué pasa los días nublados o en invierno? Para hacernos una idea a largo plazo, debemos tener en cuenta el promedio anual. Esto depende de la localización, desde luego. En Madrid, por ejemplo, podremos cargar una batería, como la del ejemplo, cada día, una, no más. En verano, tal vez 2 baterías al día, pero en invierno apenas media, precisamente cuando queremos consumir o necesitamos más energía. Un panel solar de 200 vatios, más el controlador para regular la carga de la batería, el inversor necesario para conectar los aparatos que necesitan corriente alterna, todo esto nos podría costar fácilmente unos 250 o 300 euros, y esto sería eligiendo modelos muy económicos. Incluso con la electricidad a 150 euros el megavatio hora, con ese dinero, el que nos cuesta todo el equipo, podríamos consumir alrededor de 2 megavatios hora de la red eléctrica, que es una cantidad de energía muy considerable. Con el panel solar serían necesarios, por ejemplo en Madrid, unos 4 años para generar esa cantidad de energía. Es decir, empezaría a ser rentable a partir del 4.º año, y aún así generaría energía para solo una pequeña parte, ni siquiera el 20% de las necesidades de un hogar medio en España, que son de unos 10 kilovatios hora por día. Y todo esto sin contar con el coste de la batería, que serían otros 100 euros, a sustituir cada 5 años aproximadamente. En sitios cálidos donde las horas de sol son más abundantes, habría que sustituir la batería más a menudo que en lugares templados o fríos, lo cual es una coincidencia desafortunada. Además, suponiendo que no haya accidentes ni imprevistos, quizá cada 25 o 30 años habría que reemplazar los paneles, porque la eficiencia baja con el tiempo. En definitiva, si sueñas con comprar algún día unos paneles solares para autoabastecerte al 100% y no te has informado, es posible que te lleves una decepción al comprobar que ni es fácil lograr toda la energía que deseas, ni será tan rentable como quizás suponías. Tal vez todo pasa por un consumo responsable. Y recuerda que En Clave de Retro necesita tu ayuda. Si te gusta lo que hago, puedes apoyarme en Patreon, pero también suscribiéndote y activando las notificaciones, regalándome un like y sobre todo viendo mis vídeos cuando YouTube te los recomienda.
Esto es muy importante y además no te costará nada. Decidas lo que decidas, desde ya, muchas gracias. Y muchas gracias, como siempre, a las personas que me apoyan mes a mes en Patreon. Muchas gracias. Y seguiremos aquí muy pronto en Clave de Retro.